¿Cómo identificar que esa propiedad es buena para hacer un fix and flip? Una buena inversión es un fix and flip. Fix and flip, que su nombre en inglés sería como reparar y vender. En esta modalidad vamos a encontrar que aquí hay un retorno a corto plazo. Esta modalidad es ideal para aquellas personas que están buscando crecer un capital, tienen un dinero que quieren invertir y están buscando crecer un capital en un marco de, yo diría que 3 a 6 meses. La manera que los bancos tienen de mitigar el riesgo es precisamente incrementar la cantidad que tú contribuyes e incrementar el interés. Yo siempre recomiendo arriesga lo mínimo, sobre todo si es tu primera inversión. El dinero cash tiene prioridad, pero el crédito abre puertas. El crédito es tu presentación como deudor. Honestamente, si entiendes que vas a recuperar dinero rápido, no fácil, rápido, no fácil. Tienes que ponerle a todo hay que ponerle tiempo, dedicación y bueno, el sacrificio. Pero estos números tienen que tener sentido. Sí. Y yo siempre le digo a los compradores, si tiene sentido para ti, tiene sentido para el banco. Quiero que me acompañe, sí, a mí, a este migrante en los Estados Unidos, a aprender cómo personas de éxito, personas con experiencia transformadora han cambiado su mente y a partir de ello han cambiado su mundo. Y quiero que me acompañes suscribiéndote, dando un like, dejando un comentario, escribiendo qué te pareció y aplicando todo lo que aprendas en el podcast. Gracias por estar aquí y espero que este podcast conecte contigo. Hay más modalidades para inversionistas, pero estas dos son las que más vemos. Voy a explicarte las diferencias entre ambas. Fix and flip, que su nombre en inglés sería como reparar y vender. Uh-huh. En esta modalidad vamos a encontrar que aquí hay un retorno a corto plazo. Retorno de inversión a corto plazo. Esta modalidad es ideal para aquellas personas que están buscando crecer un capital, tienen un dinero que quieren invertir y están buscando crecer un capital en un marco de, yo diría que 3 a 6 meses. Si somos realistas, ¿no? Uh-huh. Hay quien logra hacerlo en 2 meses, pero bueno, para ser realista, 3 a 6 meses. Ahora, el requerimiento de un fix and flip en cuanto a down payment o inversión inicial o depósito inicial sería de un 20%. Si eres experimentado, digamos que tienes 3 a 4 transacciones, podrías estar en un 10 a un 15%. Después de haber hecho varias transacciones de este tipo, es decir, después de tú haber logrado satisfactoriamente haber hecho 3, 4, te miran diferente y entonces es menos riesgo para el inversionista, el banco que está financiando y te van a poner en un depósito inicial, inversión inicial o down payment más bajo. Vas a contribuir menos y vas a arriesgar un poquito menos. Entonces, créditos, requerimientos para el crédito en este tipo de transacción, en muchos casos, empezando en 660. Se hace difícil, no te voy a negar que se hace un poco difícil uh-huh. conseguir financiamiento cuando tienes este puntaje de crédito. Uh-huh. 660 puntajes de crédito. Se hace un poquito difícil, tenemos inversionistas. Ahora, ¿qué va a suceder? Que si tienes un puntaje de 660, van a pedirte probablemente entre 660, probablemente quieren un 30 a un 40% de tu parte. ¿Sí? De parte del comprador o inversionista, y el banco que va a financiar contigo, uh-huh. que te va a financiar, va a querer hacer entre un 70 y un 60% de préstamo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la manera que los bancos tienen de mitigar el riesgo es precisamente incrementar la cantidad que tú contribuyes y incrementar el interés. Así es como los bancos mitigan el riesgo. Es decir, ellos dicen, bueno, esto está un poquito, capaz que no venda en tiempo, que no me pague o qué sé yo, pues vamos a recuperar más, ¿ya? O a arriesgar menos dinero. Lili, una pregunta. ¿Siempre tú recomiendas a las personas que den un 20% de down payment? Para el caso de fix and flip, uh-huh. esto es un requerimiento. Es decir, yo empecé por poner, estas 3 cosas son fundamentales, ¿no? Estas son las dudas que tiene todo el que viene por primera vez. Sí. Entonces, siempre recomiendo un 20. Yo siempre recomiendo arriesga lo mínimo,
sobre todo si es tu primera inversión. Porque no conoces, no sabes, quizás si te piden el 20, el 15, tú pones el 20 o el 15 en la primera transacción. Cuando tú manejes cómo son los tiempos, cuándo es una buena inversión o no, que eso después lo vamos a hablar, entonces tú te puedes arriesgar con más, pero realmente tú lo que quieres es poner el mínimo, que te financien el resto, hacer tu reparación, ponerla en el mercado, venderla y pagarte a ti y hacer la ganancia. Yo recomiendo el 20. Para nadie es un secreto que las personas más ricas en el mundo invierten en bienes raíces sí o sí, porque es una de las esferas que aseguran casi a un 100% un aumento del capital a largo plazo. Y es aquí donde juega un papel importante el sponsor del día de hoy, León y Asociados LLC, mortgage broker aquí en el estado de Kentucky. Su CEO, Lily León, y su equipo te ayudan no solo a invertir en bienes raíces, a comprar tu primera propiedad, sino a crear una estrategia que te ayude a crecer en el tiempo y poder alcanzar esa libertad financiera que todos deseamos. No importa si tienes residencia, no importa si eres caso de TIN number o ciudadanía. Si quieres comenzar a cambiar tu vida desde hoy, siempre y cuando cambies tu mente, comienza a invertir en bienes raíces de la mano de las personas que saben. En la descripción te dejo toda la información y en este código QR. Gracias, Lily, por hacer que las personas cambien su mente. Continuamos con el podcast. Yo siempre recomiendo, Ramón, en todas las transacciones el mínimo, pero siempre trato de hablar con los compradores. ¿Cuáles son tus metas? Yo siempre pregunto, pero con esta compra, ¿cuál es tu meta? No, mi meta es pagar menos. Ok, yo te voy a hacer 2 escenarios, una donde compras puntos por el interés, una donde traes más down payment y vamos a comparar los pros y los cons de ambos escenarios. Pero en la mayoría de los casos todos estamos de acuerdo que traer el mínimo en todas las transacciones es lo mejor, porque en 6 meses, en 10 meses todo puede cambiar, podemos tener mejores intereses y hacemos una refinanciación. Ahora, en esta transacción eso no aplica, porque esto es un poquito diferente a las compras regulares. Entonces, si el 20 es lo que te piden, sigo recomendando que el 20, que arriesgues lo menos que puedas. Exacto. Ahorita me decías que hay que ver cuándo es una buena compra y cuándo no se debe hacer. Entonces, ¿cómo identificar que esa propiedad es buena para hacer un fix and flip? Mira, voy a usar el rojo para esta porque esta es súper importante. Go ahead. Para mí, una buena inversión en un fix and flip va a ser cualquiera donde tú hagas un margen de, bueno, se le dice margen de profit o margen de ganancia entre un 10 a un 30%. Estás súper. Un 10 es bueno, lo hice y no perdí, gané algo. Sí. Es decir, siempre ganamos la experiencia, aprendimos cómo es el negocio, en el otro lo vamos a hacer mejor. Pero si le puedes hacer un profit, para eso es para lo que hacemos esta transacción. Claro. Entre un 10 o un 30% de ganancia. Si puedes hacer más de un 30, pues chévere, pero bueno, con esto estamos bien. Estos son buenos números. Ideal, un 15. Este es el numerito que vas a ver si lo googleas ahora, esto es lo que te va a salir. Pero entre un 10 y un 30 está bien. Ahora, ¿qué cosa es la ganancia? Pues después que yo me pago a mí la inversión inicial, puedo deducir los pagos mensuales que tiene este préstamo. Mientras está vivo el préstamo y no lo he pagado, va a tener pagos mensuales y ahora voy a saltar a la parte de cómo se paga este préstamo y tal. Entonces, ganancia, vamos a deducir, por ejemplo, vamos a tomar la deuda. Vamos a tomar los pagos, vamos a tomar el down payment que pusimos. Hay más costos, otros costos de realtor, porque recuerda que en un momento vas a ser comprador y a la hora de vender esta propiedad tienes que pagar costos de realtor y de cierre. Y cuando tú sumas todo eso, es decir, tú sumas todo esto y tú tienes, por ejemplo, digamos que hicimos, vamos a darte números, 220,000 en una venta. Ajá. Y tú le vas a quitar que tuviste, esto es un ejemplo hipotético, sí. Y tú le vas a quitar que todo esto, deuda, pagos, down payment, en costos de realtor, todo eso suma 200,000, por ejemplo, te va a quedar 20,000 en ganancia. Esta ganancia es neta. Esto
es neto, esto es limpio, esto es lo que le ganaste. Ya tú te recuperaste, recuperaste tu down payment, digamos que diste el 20% y estás listo para tu próxima inversión, pero ahora tienes para hacer probablemente una propiedad o 2 propiedades o una propiedad que cueste más porque ganaste estos 20 de aquí. Ya, entonces ahí es donde vamos a mirar si estamos en el 10, el 30. Este ejemplo específicamente no le atiné a los porcentajes. Entonces, no vamos a mirar esto. Esto es solo un ejemplo gráfico para los que nos ven puedan entender cómo se hacen los números. Esto es más simple de lo que parece. Obviamente, siempre es bueno que busquen ayuda especializada. Nos pueden llamar, hacemos consulta totalmente. La consulta es gratis, obviamente nosotros cargamos por nuestro servicio, pero les podemos guiar, podemos incluso analizar la transacción con el inversionista y ver si es una buena transacción. Cuando ellos vienen a mi oficina, yo le doy todo esto por escrito. Esto es como una pequeña fórmula que tenemos. Yo le doy todo esto por escrito y ellos se llevan y hacen los números. Entonces, cuando ellos empiezan a mirar propiedades, ellos aplican esta fórmula. Lili, en un escenario un poco realista, vamos a suponer que hay una pareja que tiene ahorrado unos $30,000 y quiere hacer un fix and flip. ¿Qué propiedad, en cuanto a precio, tú les recomendarías que se comprara? Tienen $30,000. Ajá. Eso es todo lo que tienen. Sí. Ok, vamos a borrar aquí. Ok, si tienen $30,000, recuerda que tenemos que dar un down payment, que es el 20%, y tenemos que pagar costos de cierre. Ahora, no es común que en estas transacciones el vendedor te dé costos, te dé créditos, los llamados créditos a la hora de cerrar. Porque entiende que cuando vas a comprar una propiedad, esta es una propiedad que probablemente no va a estar en el mejor estado. Porque de hecho, de eso se trata esto, sí, claro, de comprar propiedades en descuento. Tú sabes, baratas, rápidas, están locos por salir y no es una propiedad que la va a poder comprar cualquiera porque tiene unas condiciones que una persona para vivir no calificaría, no las puede comprar. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? 30,000. 30, ¿verdad? ¿Qué opción de casa tú le recomendarías? 30, de aquí tenemos que sacar down, payment, el pago, el enganche, depósito inicial y tenemos que sacar costos. Ahora, en los costos de esta transacción no es tan económico como los costos de una persona que va a comprar una casa regular. Sí, son más caros. Eso tengo que explicarlo, sí, porque ten en cuenta que en estos costos vas a tener el costo del broker. Estos... te lo haga un broker o te lo haga un banco, es mucho más popular que te lo haga un broker. Los bancos, esto es muy arriesgado y no lo hacen. Vas a encontrar que puedes ir a los bancos más conocidos y esto no se habla. Ahí hay bancos especializados solamente en este tipo de inversión. Entonces, costos del broker, puede ser un porcentaje, puede ser un 3%, sí, que es lo que iría para la compañía, ¿no? El que te asistió, puede ser un 2.5, es decir, estaría en este rango de ahí. Y además de eso, pues vas a pagar los costos regulares de una transacción, taxes. En todos los casos se pagan taxes y seguros. Tienes que entender que siempre que busques financiamiento, se te va a exigir que la casa esté en cumplimiento con taxes y seguros. Tiene que estar asegurada con una póliza especial para este tipo de propiedad que necesita reparación y tal. Y tiene que tener sus taxes pagados, por lo menos cubierto una porción del bill, el vendedor pagará la otra, así. Vas a tener taxes, seguro, vas a tener título. Te explico, título es una compañía que por lo general usualmente tiene un abogado, ya sea subcontratado o no, y estas personas van a poner sus cargos. Ellos hacen un trabajo de búsqueda para pasar ese título a tu nombre limpio, que no tenga heredero, que no esté en litigio, que no se le deban taxes, y si se le deben a la hora de la venta de la ganancia de ese vendedor, van a liquidar todo lo que esté pendiente. No puede pasar nada con una deuda a ti. Entonces el trabajo de estas personas es muy importante. Entonces todo eso son unos miles que van sumando. Por lo general a mí me gusta decirle siempre a todo el mundo, ok, vas a hacer un flip, debes tener $10,000 solamente destinado a costos. Importante. ¿Ya? Solo para costos. Si quitamos 10 de aquí nos queda 20. 20. Si nos queda 20, el 20% ¿de qué nos da 20? 100,000. Sí. ¿Verdad? Hacer down payment. Entonces tú no vas a poder buscar una propiedad de más de $100,000. Pero eso es a grandes rasgos. Por ejemplo, quizás el cliente me dice, hey, mira, yo tengo 30,
pero yo estoy esperando, no sé, hago trabajos de roofing. Y yo estoy esperando 2 cheques de 15. Y de esos 2 quiero usar uno. Entonces, yo puedo empezar con 100 y decirle, yo te voy a dar un aprobado con 100. Cuando me confirmes que llegó el cheque del trabajo que estás esperando, subimos. Nunca nos arriesgamos a dar más, porque luego entramos en contrato, algo sale mal y entonces como que ya se creó un compromiso, vendedor-comprador y tú sabes, se ve bastante mal. Pero sí, por ahí están los números para 30,000. Ya, perfecto. Quedó explicado. Solo es mover los números y entenderlo a una escala mayor. Sí, quizás aquí en la pizarra se ve como muy detallado, pero honestamente, si entiendes que vas a recuperar dinero rápido, no fácil, rápido. Rápido, no fácil. Tienes que ponerle a todo hay que ponerle tiempo, dedicación y bueno, el sacrificio. Tienes que poner un 20%. Sí, todo el mundo debe estar preparado mínimo para un 20%. Y yo siempre digo mínimo porque si hay un tropiezo, por ejemplo, el crédito está en 660, no van a aceptar el 20%. La mayoría tiene riesgo. Si tienes una cosa negativa en tu crédito hace 4 años y ellos lo ven y no les gusta, ellos te pueden decir, hey, mira, hay algo negativo ahí, no sé, un charge-off, que es cuando el banco escribe la deuda por perdida. Tú sabes, el acreditador le escribe por perdida. Puede que te digan, vamos a mitigar ese problemita del crédito con down payment. Y esta es la parte del interés, que no hemos hablado de cómo se repaga este préstamo, porque este préstamo no solo se pide para comprar, sino que incluye, si tú quieres, un préstamo de rehabilitación. Se le dice en inglés rehab loan, y es que te dan el dinero también para mejorar la propiedad, para repararla. Qué bien. Y vamos, si quieres te explico cómo se repaga. Sí. Vamos a borrar aquí. Y vamos a la parte de cómo pagamos este préstamo. Sí. Porque esto está en los costos de cierre. Esos costos que yo sumé, que te dije, hay que tener en cuenta esto a la hora de saber cuánto realmente vamos a ganar en la transacción. Y bueno, siempre tenemos que dejar un margen de error, porque ¿qué pasa? Este préstamo se paga interés solamente. Interés solamente. Lo vamos a pagar, si nos dan el 10% de interés, vamos a pagar solamente el interés. Sí. Interesante. Correcto. Entonces, algo muy común en estos préstamos es, 1, el interés va a variar, pero no son los intereses que tenemos para casas regulares que están listas. Vamos a tener intereses más altos. ¿Okay? Hay riesgo en esta transacción y tú eres un inversionista que está haciendo ganancias. Claro. So, vamos a tener intereses más altos. Ahora, vamos a pagar solamente el interés. Se va a pagar de manera automática desde la cuenta del mismo día que estás firmando la transacción por cerrada. Es que estamos cerrando. Ese mismo día están coleccionando ahí la información de tu número de ruta y tu número de cuenta para el próximo pago. Ya sea que conseguiste contratistas para hacer el fix and flip o no, ese pago va a salir, ¿ok? Porque esa es la ganancia de hacer todo este movimiento y hacer esta inversión de los bancos. Entonces vas a pagar interés solamente. Ahora, yo te decía que la transacción duraba de 3 a 6 meses, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si tu interés te salió en $900 al mes, dólares, no por ciento. No por ciento. $900. Si tu interés te salió en $900 al mes, tú vas a querer tener de 3 a 6 meses para pagar. Y cuando tú vas a hacer tus números, antes que la transacción funcione, es decir, antes de tú saber si es bueno, tú primero haces estos números. Cuando yo dije pagos incluye, tú tienes que tener en cuenta este margen de aquí. 3 a 6 meses, porque puede que la vendas en 3 y solamente gastaste 900 por 3. Pero puede que la vendas en 6 meses porque mercado no podemos dominarlo. Eso no lo controlamos. Claro. No sé, quizás no tuvo aceptación, quizás entraste en contrato para venderla y se cayó el préstamo. Estas cosas pueden pasar. Entonces hay que tener un margen de error. 3 a 6 meses, los números que yo recomiendo hacer, restar. En la mayoría de los casos, las casas en 3 meses se venden.
pero eso no quiere decir que siempre, y siempre Claro. hay que tener, porque pueden pasar. Entonces, por ejemplo, intereses, yo diría, para darte un número y para que los que nos están mirando entiendan, empezando en un 9% hacia arriba. Si te encuentras un interés que está en el 8, puede ser, lo he visto, pero es un inversionista que tiene 3 a 4 transacciones. Claro, hay un historial que respalda. Hay un historial que respalda, ¿verdad? Entonces, los pagos van a ser de manera automática. Se paga interés solamente. Taxes y seguros no se pagan en esa transacción. En tus costos de cierre se aseguraron de coleccionar taxes y seguros para cubrir esa parte, ¿ok? Esto no es como un préstamo regular que tiene algo que se llama escrow, que no es más que coleccionar taxes y seguro mensual. Esto no lo va a tener. ¿Ya? Entonces, mientras más bajo tengas el interés, mejor te va a quedar este aquí. ¿Ya? Entonces, digamos que llevas 3 meses pagando, pues ese es el número que tú vas a hacer a la hora de restar para tus costos de cierre. Voy a vender la propiedad. Te digo qué sucede cuando vendes la propiedad. Sí. Estamos a 3 meses, la propiedad ya está en el mercado y ya está bajo contrato. Ujú. Ok, voy a vender la propiedad. Digamos que, bueno, hicimos siempre un realtor. Yo siempre recomiendo, aunque usted tenga experiencia, trabajar con un realtor en este tipo de transacciones. Porque hay algo que se llama el estudio de mercado que te lo tiene que hacer el realtor, que es tomar los comparables de las propiedades en el área donde estás vendiendo, con similitud, tal, eso lo hacen ellos. Y aunque tú sepas mucho, yo lo recomiendo. No sé si llevas 15 transacciones y lo sabes hacer, pues súper, pero si puedes tener un realtor, porque ese te va a arrojar unos números más realistas. Entonces, digamos que el realtor dijo, esta propiedad se puede vender en 220, vamos a venderla. Tú vas a vender la propiedad en 220, vas a quitarle costos, down, como ahorita te ponía, down payment, vas a quitarle realtor fee, ok, en este caso recuerda que los vendedores suelen absorber los costos de realtor. No es obligatorio, las leyes cambiaron el año pasado, pero por lo general, de la manera en que está funcionando el mercado, los realtors probablemente tú puedes estar pagando entre un 3 y un 6% en realtor fee. ¿Ya? Okay. So, tienes que tener ese numerito para Sí. costos, down payment. Tienes que quitar los 3 meses de pago de haber pagado esos 900. ¿Ya? Y seguramente se me queda algún que otro fee. Los costos está título, down payment, realtor, 3 meses, cualquier otra inversión. Ahora, todo esto es una transacción donde no le pedimos ningún préstamo al banco para rehabilitar la casa. La casa no ha sido rehabilitada todavía. Si vas a pedir, y esto lo voy a tocar breve porque es muy fácil, no creo que hay que profundizar tanto, pero si la casa fue rehabilitada con fondos del banco, recuerda que empezamos con un escenario de 100,000. Sí. Hicimos y le pedimos 20 al banco para rehabilitar la casa. Ok, entonces ahora le pedimos al banco, nosotros pusimos un 20 down. Ujú. Ok, entonces terminamos con un préstamo de 80 y pedimos 20 para reparar. Entonces tenemos una deuda con el banco de 100. Sí, sí. Ahora, tú pides esto, pero lo puedes usar o no. Este escenario que yo te había hecho, fíjate que no lo incluí aquí, no lo usó. Ahora, si tú lo usaste, tú tienes que tener deuda. Tú tienes que tener en cuenta la deuda. Si no lo usaste, lo que le debes al banco es 80, ¿verdad? Tú trajiste el 20. Si lo usaste, le debes al banco 100. Claro. Le debes al banco 100 porque ya te lo prestaron. Ahora te explico cómo funciona ese préstamo rapidito. No te lo van a dar por adelantado. Tú tienes que hacer el trabajo de reparación, de remodelación. Tienes que demostrar la remodelación. Hay varias maneras de hacerlo. A algunas compañías les gustan los videos, la mayoría les gustan los videos. Sí, claro. Otros les gustan las fotos, otros quieren fotos, invoices, que no son más que las facturas del trabajo hecho. Si subcontratas a una compañía de construcción, esa compañía te va a decir, ok, el trabajo completo cuesta 10,000.
Entonces, con ese invoice, con esa factura, es que tú le dices al banco, trabajo terminado, estas son las fotos, esto es lo que costó y esta es la cantidad que yo quiero que me envíes. Y no es hasta que ellos ven que está hecho, ellos lo envían, porque es como invertir en algo que tú no sabes si lo van a usar para eso. Claro. Y lo más importante es que esta casa, lo que hace este préstamo, bueno, malo, regular, es cuál es el valor de esta propiedad a futuro. Que eso se llama en inglés after repair value, el valor después de la reparación. Que no es más que hacer todos estos números. El banco lo hace en su programa, pero así lo haces tú y que tengan sentido. Si tú le vas a ganar $2,000 a una transacción, no le vas a ganar nada, probablemente no calificas y te van a negar. Es muy fácil calificar para estos préstamos, no es muy exigente, se puede estar en la mesa de cierre de 10 a 15 días. Es muy rápido. Wow. Pero estos números tienen que tener sentido. Sí. Y yo siempre le digo a los compradores, si tiene sentido para ti, tiene sentido para el banco. Claro. Es un gran... Porque tú no vas a poner $20,000, 30, vaya. Esta pareja, estas personas tienen 30, ¿verdad? Tú no vas a poner 30 para no recuperar nada, solo para aprender. Exacto. Ya. Entonces, esta es la salida donde estas personas a corto plazo venden la propiedad y ganan dinero y repiten, ¿ya? Esta es la salida, porque esto tiene dos salidas. Este tipo de préstamo tiene dos salidas. Tiene la salida donde vendes y tiene la salida donde compras, refinancias. Muy importante. Le debo al banco 100, le debo al banco 80, le pongo un nuevo préstamo de 80 y ahora le digo al banco, voy a hacer una inversión de retorno a largo plazo y ahora voy a pasar para esta aquí. Tú puedes convertir esto en esto. Ya. Vamos para allá. Entonces, si vamos a hacer un refi, vamos para acá. Si esa es la salida, venimos para acá. Dale, escribe tú. Yo te voy dictando. No, yo no sé escribir. Tú lo escribes. Fluye. A ver, el retorno aquí es a largo plazo. Ok, esto es un nombrecito que es en inglés, pero básicamente lo que dice aquí es, vamos a ver deuda contra ganancia, contra renta realmente. Entonces, ¿qué es un retorno a largo plazo? ¿Por qué? Porque por lo general vamos a hacer un préstamo a 30 años, 25, 30, dependiendo. Sí. Vas a tener un down payment si compras por primera vez. Si es tu compra, modalidad en compra, vas a tener un down payment del 20%, empezando y hacia arriba. Si es un refi, aquí es donde nos conectamos con lo que empezamos, no tienes down payment porque estamos viniendo a financiar lo que ya tiene una deuda. Entonces yo voy a originar un préstamo para pagarle a este inversionista de aquí y lo voy a hacer por la cantidad. Probablemente lo puedes hacer de varias maneras, puedes sacar dinero, pero probablemente si lo que quiero es a largo plazo, lo voy a hacer quizás por la cantidad exacta que le debo a este para que el pago me quede cómodo, para yo poderlo rentar en una buena cantidad y me deje un margen ahí para atender, pues, no sé, cualquier problema de mantenimiento, poder ir construyendo. Este tipo de préstamo no es algo al que le vas a hacer demasiado dinero al principio. No es hasta que tú pagas este préstamo y la propiedad queda libre de hipotecas, de préstamos, en que tú vas a ver como que el retorno es esa ganancia sustancioso, mientras solo va a pagarse solo, y eso es divino, porque tú no estás preocupado, esa deuda no está en tus hombros, ¿no? En tu espalda, la está pagando alguien más mientras la renta. Claro. Esta es la típica propiedad de renta, ¿ya? Olvídate de este nombrecito de aquí, sí. Esto es renta. Esa es la típica casa que se compra, esa pequeña propiedad, la primera, para que se vaya pagando sola con la renta. Exactamente. Ahora, cuando la compras pide un 20%, cuando haces una refinanciación ya la propiedad viene con un valor más alto. Entonces, al hacer los números, ese down payment, que es como un capital, ya está atrapado ahí. Tus números son 80-20. Esos van a ser tus números por lo general. 80 de préstamo, 20 de capital atrapado. O algo que se conoce mucho en inglés como equity, que no es más que el capital para traducirlo un poquito al español. Ahora, siempre tus números van a ser 20-80, ¿verdad?
Por lo general, cuando hacemos los números, la casa vale más después de reparada, puedes venir refinanciar aquí porque los números están y solamente, probablemente no traes ningún dinero al cierre, pero sí es electivo. Si tú quieres traer tus costos para no enrolarlo en la deuda, que es muy común en las refinanciaciones, donde decimos, costos son 5,000, pues te hago un préstamo por, ¿cuánto debes? 80 por 85 y no traes nada. Y a 30 años amortizado, $5,000 más no se siente, no se ve. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es muy popular cuando queremos construir algo que se llama un portfolio de propiedades donde estoy pensando en plazo futuro. A largo plazo. A largo plazo, construir build wealth, como hacerte de un capital a largo plazo. Ahora, requerimientos para el crédito. Aquí depende. Hay diferentes bancos inversionistas para esto, pero por lo general casi todos quieren 700 y más. ¿Ya? Puedo encontrar, va a pasar que si te encuentras a alguien que acepta 660, ¿sabes qué va a pasar? Lo mismo que aquí. ¿Qué va a querer? No va a querer esta fórmula. Va a querer 30, claro, 70, y si la propiedad, los números no te dan, cuando haces los números, no te da el valor de la propiedad contra el préstamo que le vas a poner, no te deja atrapado un 30, y dice no, te van a decir que no. ¿Ya? Pero no me gusta poner la palabrita no, porque todo es posible con tiempo y preparación, pero podemos trabajar siempre me gusta, antes de hacer algo en el crédito que se llama un soft pull, siempre empiezo trabajando con los clientes y les pregunto, ¿cómo crees que está el crédito? Porque casi siempre uno sabe los tropiezos que ha tenido, uno chequea en las aplicaciones, y si no siento que es tan seguro, lo que hago es un soft check o un soft pull, que no es más que revisar. Es un servicio donde yo reviso, pero eso no lo puedo usar para escribir ningún préstamo ni enviarlo a ningún banco, porque no es oficial, pero me deja ver su puntaje actual. Exacto. Y me deja ver sus líneas de crédito y todo. Entonces siempre, si entro en 660, le digo, podemos movernos hacia adelante, si estamos así. Si tienes ese 30% para traer, o si cuando refinanciamos no te importa, es decir, los números te dan, financiamos 70 y tal, nos movemos adelante, pero si no estás apurado y tienes tiempo, yo los ayudo. Claro, que mejoren ese puntaje. Y les doy consejos sobre ese puntaje. No somos una compañía reparadora de crédito, pero tenemos toda la preparación también, y la potestad de dar consejos sobre el crédito. Sabes que eso me recuerda a una frase que me enseñaron cuando yo aquí en los Estados Unidos, que decía, el dinero cash tiene prioridad, pero el crédito abre puertas. El crédito es tu presentación como deudor. Entonces, el otro día yo hablaba con mi hijo y me dijo, mamá, yo sé que tú haces préstamos, pero ¿qué cosa es eso del crédito? Me dice. Mira tú, él tiene 9 años, ¿cómo le explicas a un niño de 9 años qué cosa es el crédito? Y le dije, ¿tú te acuerdas que tú tienes un social? Sí, mamá. ¿Tú sabes lo que es un social? Me dijo, sí, mamá, es un número único. Le dije, perfecto. Ahora, la manera de saber si tú eres buen deudor, si tú pagas bien, es vincular un puntaje a tu social. Crear un sistema de puntaje y vincularlo a tu socio. Ok, mamá, qué bien. ¿Y cómo ellos, tú sabes cómo lo hacen? Digo, bueno, ellos tienen fórmula. Hay cosas que importan, cosas que no tanto, pero sobre todo se va a mirar cómo pagas. Muy importante. ¿Cómo pagas? Ahí incluye el pago tarde, ahí incluye qué tiempo llevas pagando una deuda. Al final es cómo pagas. ¿Cómo pagas? ¿Cómo pagar? Exacto. Sí. Entonces, esta de aquí es muy popular. Muchos compradores usan. Y te voy a hablar de una estrategia que es común, es popular porque es más económica. Esto es para inversionistas. Cuando hablamos de la fórmula 20-80, es para inversionistas que ya están listos. Ellos saben que el 20% es requerido. Ahora, hay muchos compradores que son primarios, primera vez. Estos de aquí tienen la oportunidad de comprar con un 3% mínimo, ¿ya? Ahora, este 3% implica que tú vas a vivir la propiedad. La vas a ocupar. Pero muchas personas miran a futuro. Es decir, dicen, bueno, yo necesito un techo para vivir, para seguir pagando renta, me puedo comprar una propiedad. Claro. Pero mi meta final es quizás empezar a invertir. Pero ahora no tengo el 20%.
y en definitiva estoy pagando una mensualidad. ¿Qué tal si convierto esa mensualidad de ser una renta en la primera propiedad? Lo convierto en un mortgage o una hipoteca. Lo pago por 1 año, 2 años, 6 meses, bueno, empezando de 6 meses en adelante, ¿verdad? Vamos a estar pagando, viviendo la propiedad y en algún momento me voy a mudar a otra propiedad, donde voy a dar entre un 3 y otro 5%. Y esta propiedad de aquí, que yo le iba a ocupar, la convierto en renta. Esto es totalmente legal, no hay nada mal con hacer esto. El tema es que tienes, al comprar la propiedad, que venir y ocuparla. Tienes que vivirla. Y tiene todo el sentido, porque si tú miras al futuro, que esta estrategia es a futuro, ¿no? Esta es una estrategia con calma, sin apuro. Estoy pensando en unos años, ¿no? Sí. Si tú miras esto, está muy chévere porque le estás regalando el dinero. En la renta estás regalando el dinero al landlord. Claro. Le estás pagando al landlord y no está mal. Así te hace falta un techo, no calificabas. Ok, la renta está bien mientras no calificaste, pero cuando estás listo vas a hacer un mortgage, vas a empezar a pagar lo que pagabas de renta, lo vas a empezar a pagar en tu propiedad. Y luego de unos años, cuando estés listo nuevamente, vas a convertir esa propiedad, en vez de ocuparla, en renta. Vas a traer a alguien que esté en la misma posición donde estuviste un día. Necesita, no califica en ese momento. Le vas a rentar y tú te vas a mover hacia otra propiedad 3 al 5%. Y puedes hacer esto muchas veces. ¿Y esta segunda propiedad debe ser más grande que la anterior? Ahora, te explico por qué recomiendo que sea o más grande o que tenga algún beneficio tangible, que tenga sentido. Por ejemplo, tú no puedes hacer esto con el objetivo de estoy comprando propiedades de renta, porque eso sí es fraude. Tú tienes que comprar una propiedad para vivir. Entonces, si compramos una propiedad aquí de 150, cuando tú vengas a comprar aquí, tú puedes comprar 150, pero ¿cuál es el objetivo de comprar una propiedad más chiquita? Claro. Tiene que tener un beneficio tangible, tiene que tener algo que tenga una lógica de por qué lo estás haciendo. Yo lo digo que lo tiene que tener, a veces no lo tiene y es muy genuina la compra, ¿sí? Pero no lo tiene porque sencillamente, pues no sé, está cerca de la escuela de los niños. Eso es un beneficio. Está cerca de la escuela de los niños y hemos hecho muchos préstamos donde las casas no son iguales. Las casas pierden un garaje o pierden pies cuadrados. Pero las personas me dicen, es que los niños los tengo en la escuela, está en la esquina. Tiene todo el sentido. Yo que soy mamá, te digo que eso tiene sentido. Hay quien dice, pero gano un garaje extra que lo puedo convertir en una unidad adicional, lo cual es legal. Tú vas a la ciudad, pides los permisos y haces una unidad adicional. Tiene sus requerimientos, solo tienes que seguir los requerimientos. Donde va el desagüe, para no sobresaturar la línea de la casa, es decir, hay que hacerlo bien. Una unidad adicional no es más que tomar un pedazo en tu patio, agregar algo que es como un pequeño apartamento, unidad adicional. Y si lo haces legal está muy bien y a la hora de vender se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces esto es una manera de empezar a invertir, porque no todos mis inversionistas van a tener ese 20%. ¿Verdad? Entonces esto es una manera de con calmita logramos 2 metas, logramos vivir sin regalar el dinero. Está bien, estuvo chévere, estuviste en la renta porque lo necesitaste, pero bueno, como estrategia mirando al futuro, lo vivo, lo pago el techo, se va bajando el balance y luego cuando estoy listo para un 3 o un 5%, busco otra propiedad, rento esta y voy y me vivo ahí puedo estar 1 o 2 años más y así vas construyendo haciendo el ciclo y comprando ese portafolio de propiedades, sí. Lili, agradecerte por esta clase de finanzas personales que has hecho. Por nada, el placer es mío que me hayas invitado. Y más que no, tú eres parte de este podcast. Así mismo, finalmente poder compartir todas estas cositas que yo he aprendido haciendo y enseñando también a los inversionistas cuando vienen, pues dando consultoría y tal.